nuestra comedia romántica comienza dándonos un adelanto muy interesante hacia el futuro. En ese preciso momento, nuestro protagonista llamado Masaki está siendo amacizado por dos hermosas chicas que no lo dejan ni respirar. Una de ellas, con un tono de reclamo, le recrimina a nuestro prota su excesiva cercanía con su propia hermana. Por su parte, la otra chica le dice a su gemela que no sea impaciente, que luego será su turno de tener a Masaki para ella sola. Sin embargo, nuestro prota nos cuenta que estas dos bellezas son gemelas y, además, son oficialmente sus novias. Él mismo añade que si alguien escuchara esto, se preguntaría cómo diablos se interpreta tal situación, pues si una de las dos fuera su novia sería algo totalmente normal y no habría nada de que sorprenderse en absoluto. No obstante, en su caso particular, estas dos chicas son mellizas idénticas. En ese mismo instante y mientras nos relata su historia, las dos hermanas empiezan a ponerse sumamente coquetas, insinuando que nuestro prota podría ponerse atrevido con ellas dos si así lo quisiera. Es algo que el prota acepta sin dudarlo y empieza a sobarlas bien ricolino. Desde aquí vemos claramente que Masaki no es para nada un princeso. Me gusta este protagonista, jajaja. En ese momento ellas empiezan a calentarse un poco y a regañar a nuestro prota, quien se las está saboreando con todo el gusto del mundo. Pero Masaki no se queda callado y les recrimina que fueron ellas mismas las que empezaron con sus juegos provocadores y él simplemente está siguiendo lo que ellas iniciaron. En ese momento las chicas se disculpan, pero no sin antes decirle que tendrán que compensarle de alguna forma, por la pequeña broma, así que ambas se le acercan con ternura y lo besan en los cachetes, algo que sonroja notablemente a nuestro prota pero que, al mismo tiempo, lo hace sentir extremadamente bien. En ese momento nos cuenta que el hecho de que pueda estar tonteando con esas dos hermosas gemelas es porque ellas son realmente especiales, el simple hecho de haber nacido gemelas las hace únicas ante sus ojos, y ahora la persona que le gusta son estas dos hermosas hermanas mellizas. Ahora regresamos al presente. En este instante, Masaki se encuentra completamente solo en un aula de clases junto a una hermosa rubia de impacto. En ese momento el prota decide ir directo al grano y se le declara, diciéndole mirándola a los ojos que le gusta, pero aquí es donde nos empieza a contar más sobre ella. La hermosa rubia se llama Yuzuki y es una Gyaru carismática que ocupa sin problemas la cima de la jerarquía escolar, además es perfecta tanto en belleza física como en sus habilidades sociales. Sin embargo, a pesar de ser una modelo estudiantil en pleno ascenso, ella se aburrió rápido de ese trabajo y decidió retirarse después de apenas 6 meses, demostrando ser una persona a la que le gusta ir siempre a su propio ritmo. Debido a eso, su personalidad está causando un gran revuelo a su alrededor, lo que hace que sea amigable con todos y, naturalmente, atraiga a muchísimas personas. Sin embargo, incluso en su amabilidad hay algunas excepciones y si nuestro prota tuviera que señalar alguna, sería él mismo, quien es una persona con una expresión facial o física que, seguramente terminará asustando a la rubia tarde o temprano. En ese momento Yuzuki, después de escuchar la declaración tan repentina, se sorprende un poco. Ella iba a responderle algo, pero Masaki en ese instante empieza a contarnos más sobre su propia vida, nos relata que su existencia ha sido una constante de ser evitado inconscientemente por los demás y ya está más que acostumbrado a ver los rostros asustados de la gente cuando lo ven de frente. Por su parte, la rubia decide responderle y, señalándolo directamente, le pide que por favor la llame por su nombre de pila. Esto alteró un poco a nuestro prota, pero él nos cuenta que Yuzuki es así de peculiar, le gusta que la llamen por su nombre y, aunque no han tenido muchas interacciones previas, ha notado que a ella no le importa para nada eso de la jerarquía social ni las etiquetas. Masaki añade que un adolescente como él, tiene más que suficientes razones para sentirse atraído por alguien con una luz como la de ella. Fue así como ese día, después de verla totalmente sola en el salón de clases, decidió que era la única y mejor oportunidad de estar a solas con ella. Basándose en su convicción inquebrantable de vivir con valentía, además de su capacidad natural de enfrentar las dificultades, decide seguir firmemente la voz de su corazón.
Fue de esa manera que en ese momento decidió declararse, convencido de que estaría bien con cualquier respuesta que ella le diera, incluso creyendo firmemente que lo rechazarían por completo. Pero en ese momento, justo cuando Masaki iba a esperar ese rechazo enorme que ya veía venir, la hermosa rubia le dice algo que no esperaba, afirmando que ella tiene una hermana gemela. Aquello dejó totalmente sin palabras a nuestro prota. Así que Yuzuki le pide disculpas, pues admite que es bastante raro que le respondiera de esa forma tan extraña, así que le añade que tiene una hermana gemela en otra academia diferente. Agregando que ella se llama Fuka, le pide a nuestro prota que si él estuviera dispuesto a estar con su hermana y con ella al mismo tiempo, para que se entienda mejor, si saliera con las dos al mismo tiempo, entonces ella aceptaría ser su novia con todo el gusto del mundo. ¡Qué panelazo tan sabrosón! Perdón el censurón, jajaja. Estas palabras dejaron demasiado sorprendido a nuestro prota, quien se preguntaba internamente cómo demonios podría salir con dos hermanas gemelas a la vez, pensando que esa era la condición absoluta para que pudieran ser novios. En ese momento Yuzuki se pone muy seria y, nuestro prota le decía que no podía hacerle esa broma de mal gusto, pero ella de forma muy tierna le pide que la perdone, añadiendo que es un tema demasiado raro y afirmando que, en realidad, solo era una broma. Además, le decía que lo de su hermana gemela también era una mentira inventada en el momento. El prota ahora está completamente desconcertado, pero Yuzuki, con ganas de calmar el ambiente tenso, le dice a Masaki que se veía tan serio que simplemente no pudo evitar burlarse un poco de él, pidiéndole por favor que no se tome a pecho esa pequeña broma. Así que ella rápidamente se da la vuelta y, cuando ya se está yendo del salón, le dice a nuestro prota que se va para su casa, pidiendo de nuevo que la disculpe por todo el malentendido. Pero el prota, poniéndose muy serio y sin ánimos de dejarla ir así de fácil, la toma firmemente del brazo y le pide que se espere un momento. Ella al notar ese movimiento brusco se pone nerviosa, así que le pregunta al prota sobre qué es lo que está pasando exactamente, afirmando que ya le dijo que todo era una broma. Pero Masaki, quien es todo un Chad, le dice directamente que está enamorado de ella. Eso la tomó por sorpresa y rápidamente se sonroja de la pura vergüenza, pero nuestro prota, que no tiene ni una sola pizca de sangre fría en esas venas, le dice que él ni siquiera es amigo cercano de ella todavía, pero que aún así la ha estado observando detenidamente a su propia manera. Así que le pregunta frontalmente si lo de las gemelas y salir con las dos lo dice en serio o no, añadiendo que la rubia no es ese tipo de persona que se burlaría de esa forma tan cruel en una confesión de amor sincera. Estas palabras hicieron que Yuzuki se pusiera algo nerviosa de verdad, así que le pregunta a nuestro prota sobre qué es lo que realmente conoce de ella. Pero Masaki le dice que, para ser honesto, no conoce mucho de ella, pues al fin y al cabo no ha pasado de ser un simple compañero de clase, pero que lo que sí conoce perfectamente es a sí mismo. Masaki añade que él jamás se enamoraría de una mujer que fuera capaz de tomarse una confesión de corazón como una simple broma. Esas palabras cargadas de seguridad hicieron sonrojar intensamente a la rubia, mientras el prota todavía le sostenía la mano con fuerza. Yuzuki no pudo decir nada en ese momento y se quedó totalmente sin palabras. Pero para Masaki, estaba claro que ella intentó ocultar sus verdaderos sentimientos con un truco barato, así que él no puede permitirse de ninguna manera que esa confesión se quede en algo ambiguo o sin resolver. Así que de nuevo, y con muchísimo más entusiasmo, le dice a Yuzuki que si ella dice eso, entonces él hará exactamente lo que la rubia pide, saldrá con las dos hermanas gemelas sin problema. Estas palabras hicieron que Yuzuki se sintiera aún con mucha más vergüenza que antes, pero sigue sin decir una sola palabra. En ese momento Masaki le dice que él es igual a ella, él no dice mentiras ni bromea sobre cosas que son importantes para él, así que hará lo que sea necesario para que ellos terminen saliendo juntos. Esta última oración hace que Yuzuki le pregunte con duda si es verdad que haría absolutamente lo que sea, así que el prota se lo confirma con toda la seguridad del mundo, añadiendo que incluso si tiene que hacer el frutifantástico con las dos gemelas. Este prota me llena de orgullo, no es princeso y va a la fija, jajaja. Pero ella,
al escucharlo decir esas palabras tan directas, le pide muy avergonzada que por favor no piense en llegar tan lejos todavía, así que rápidamente le añade a nuestro prota que, ya que aceptó el trato de una vez, entonces ella no se lo impedirá de ninguna forma. El prota se sorprende ante la aceptación y le pregunta por si acaso no se negará ahora. Pero en ese preciso momento fueron interrumpidos por un grupo de chicas que llega ruidosamente a ese salón buscando a nuestra hermosa waifu. Estas chicas rápidamente se acercan a Yuzuki y empiezan a hablar de puras banalidades y de los planes que tienen para el fin de semana. Pero en ese instante, una de las chicas se da cuenta de la presencia de nuestro prota y le pregunta extrañada el por qué está ahí con Yuzuki. El prota le responde de forma muy casual, afirmando que simplemente se conocieron al tener que hacer la limpieza del salón juntos. Pero por dentro, Masaki pensaba que estuvo demasiado cerca de ser descubierto, no quiere por nada del mundo que esas chicas se den cuenta de la confesión ni del posible trío amoroso, pues si se dan cuenta, él estaría socialmente acabado. Así que rápidamente se da la vuelta y pretende salir de ese salón con rumbo a su casa, pero en ese momento alguien lo llama a su espalda. El prota, al notar su voz, voltea a verla solamente para escuchar la despedida más tierna posible de parte de Yuzuki. Esto hizo que nuestro prota se pusiera muy nervioso y cree estar seguro de que no hay ningún otro momento en la vida en el que se sienta tan feliz de que le guste ella. Pero ahora solo le queda sobrellevar lo más importante, esa condición extraña que la rubia le puso. Y mientras nos muestran a nuestra otra belleza en pantalla, el prota finaliza diciendo que debe buscar ahora mismo la mejor manera de también tratar con la hermana gemela de Yuzuki. Se vienen cosas bien sabrosas, mi gente. De regreso a su casa, el prota analizaba toda la situación mientras viajaba tranquilamente en el metro. Masaki pensaba profundamente en las palabras que la rubia le había dicho, esas de que ella tenía una hermana gemela y que si él y su hermana llamada Fuka, junto con ella misma, estuvieran juntos, entonces ella estaría dispuesta a ser su novia con todo el gusto del mundo. Este recuerdo hacía que nuestro prota se dijera a sí mismo que la condición presentada por Yuzuki, quien es la mujer que le gusta, la aceptó en el momento, pero que todo fue por un puro impulso del corazón. Aún no puede creer del todo que tomó esa decisión tan radical. Pero mientras piensa, se pregunta seriamente si realmente podrá salir con dos chicas a la vez, añadiendo que ya de por sí tiene una apariencia que fácilmente puede ser malinterpretada por cualquiera, y si además de eso empieza a salir con dos hermosuras juntas, entonces podría hacer que las personas piensen que él las está amenazando o coaccionando para que estén junto a él. Masaki solo podía ver cómo, al fondo de ese vagón, las personas empezaban a tenerle miedo solamente por su expresión facial tan dura. Nuestro prota da miedo, jajaja. En ese momento se abren de nuevo las puertas del metro y nuevas personas entran al vagón, pero nuestro prota sigue pensando en que la forma en que lo miran los demás es algo de todos los días para él. A medida que suben más personas al vagón es mejor para él, pues cree que menos personas le prestarán atención directa. En ese momento es empujado fuertemente por la espalda y Masaki, al voltearse, logra ver a una chica quien está parada muy cerca de él. El prota se da cuenta de que es una estudiante de preparatoria, quien se está acercando demasiado a su espacio personal. Nuestro prota, al analizar rápidamente la situación, se da cuenta de que ella está tan cerca de él porque un grupo de universitarios acaba de subirse también y ellos la están empujando descaradamente hacia él. Solo cree que, al haber tantos pasajeros, todo se vuelve muy agobiante, pareciera que no hay espacio ni para reaccionar. Pero en ese instante nuestro prota, y queriendo actuar como todo un caballero, decide ayudar a la chica quien claramente está pasando por un apuro. Así que la toma de los brazos y la corre con cuidado hacia un lado mucho más seguro para ella. Estos universitarios, al ver que le quitan a su chica, pues posiblemente tenían intenciones negativas al querer empujarla, se enojan bastante, pero el prota les muestra su cara de malote total y, los universitarios, al verlo bien, se voltean rápidamente no queriendo tener problemas con alguien así. Por su parte, Masaki se dice a sí mismo que él fue jugador de baloncesto y no dejará que nadie lo empuje ni le pase por encima así como así. En ese momento la chica le pide disculpas por lo sucedido,
pero el prota al verla piensa que esa chica se ve tan frágil como si fuera un animalito pequeño, añadiendo que se le nota bastante el miedo en los ojos. Pero al analizarla bien, se da cuenta de que esa chica lleva el uniforme de la Academia Femenina Chuka, la misma academia de donde es la hermana de Yuzuki. Pero antes de que nuestro prota siga pensando, la chica de repente le salta encima y le pone todo su equipamiento directamente en su pecho, algo que desconcierta por completo a Masaki. No sabe exactamente por qué ella hace eso, pero la chica le pide disculpas atropelladamente, algo que comprende el prota debido al gentío. De igual forma, Masaki piensa que esa situación es realmente mala para sus nervios. Pues puede sentir toda su suavidad, incluso a través de la tela del uniforme, está en una posición realmente comprometedora. Añadiendo que no tiene un lugar físico al cual huir, se siente en una situación violenta para sus sentidos. Pero en ese momento, muy avergonzado consigo mismo, se dice que él es un hombre de una sola mujer y, aunque le esté pasando eso, su corazón jamás flaqueará por una mujer que no sea Yuzuki, su diosa. Aunque también se da cuenta de que su cuerpo, al estar en esa interacción tan cercana, también reacciona inevitablemente, su paquete se pone activo jaja. Unos minutos más tarde por fin logra salir del tren y, mientras camina hacia afuera de la estación, se dice a sí mismo que por fin se liberó de esa tortura china. Claro, si la estaba pasando re bien nuestro prota jaja. En ese momento Masaki empieza a caminar y se dice que tiene que pensar mucho más seriamente el asunto de las hermanas gemelas. Pero mientras él camina, esta chica misteriosa del tren empieza a seguirlo de cerca. El prota, al notarlo, empieza a caminar mucho más rápido, pero ella hace exactamente lo mismo. Así que Masaki, al no saber quién lo está siguiendo ni con qué intenciones, se voltea y con algo de rabia contenida le pregunta directamente sobre lo que está pasando. Este grito repentino asusta a la chica, quien solo puede soltar un grito por su parte. El prota le pregunta si es que acaso necesita algo, añadiendo que si es por la ayuda de hace un rato en el tren, no debe preocuparse para nada, además de que no debería seguir a un tipo con tan mala cara como la de él. Ella parece no entender, así que le pregunta a nuestro prota por si acaso no le han comentado ya sobre el asunto. Masaki no entiende absolutamente nada, así que ella al ver que él no sabe nada todavía, lo toma con fuerza de la mano y se lo lleva rápidamente a otro lugar más privado. En ese otro lugar, ella empieza a quitarse todo lo que llevaba encima para pasar desapercibida, las gafas, la mascarilla y el gorro. Todo esto para que el prota finalmente pudiera verla bien a la cara. En ese momento Masaki se sorprende genuinamente por su gran belleza, pero entiende al momento que todo eso que llevaba era simplemente para ocultar su identidad de los demás. Comprende al instante que esa chica es efectivamente Fuka, la hermana de Yuzuki, así que se lo pregunta directamente. Ella le dice sorprendida que se dio cuenta muy rápidamente, incluso antes de que ella se acabara de quitar todo lo que llevaba encima. Así que el prota le dice que fue algo fácil, pues ella no se asustó de su cara de malote y, además lo llevó a un lugar solitario por su cuenta, añadiendo que es triste decirlo, pero eso sería imposible si ella no tuviera información previa sobre quién es él. Además, le dice que si existiera alguna excepción a la regla de que todos le temen, entonces esa sería la hermana de Yuzuki. Ella, al notar que nuestro prota ya la reconoce, le pregunta muy entusiasmada por si la rubia ya le ha hablado de ella. Masaki piensa inmediatamente en la propuesta loca de Yuzuki de salir con las dos, algo que rápidamente le confirma, diciéndole que algo le contó al respecto. Pero piensa para sus adentros que aún así, aunque el aura de Fuka es distinta, su cuerpo y su rostro son prácticamente idénticos a los de Yuzuki, siente que no hay absolutamente nada de diferencia física entre las dos. En ese momento Fuka lo interrumpe y le dice que, ya que por fin la reconoció, entonces el resto del proceso será mucho más rápido, y le pide con insistencia que se vayan ya mismo. El prota no tenía ni idea de hacia dónde, pero ella le pregunta si es que acaso su hermana no le contó nada más importante, añadiendo muy feliz que si sale con Yuzuki, ella viene incluida en el paquete como un extra gratuito. Estas palabras dejaron totalmente sorprendido a Masaki, quien quiere detenerla un poco para procesar.
Pero ella, sin ánimos de terminar de hablar, le dice que para que lo entienda mucho mejor, entonces hará que el prota capte la idea con su propio cuerpo, algo que le hace dar un poco de miedo al prota, quien le pregunta el porqué de esa forma de hablar tan sugerente y peligrosa. Unos minutos después, los dos ingresan a un gran hotel de lujo y cuando llegan a su piso determinado, Fuka se alegra mucho de tener una vista tan bonita desde la ventana, añadiendo que de seguro en la noche la ciudad debe verse incluso mejor. El prota por su parte, sintiéndose muy nervioso, se decía que esa chica tomó un taxi como si fuera lo más normal del mundo y entró a un hotel de lujo que él conoce de nombre, pero que sabe que es demasiado elegante y caro. Así que, sintiéndose muy oprimido por la situación económica y social, le pregunta a Fuka el motivo real por el cual están en un lugar como ese. Algo que ella, al separarse de la ventana y con una gran sonrisa de oreja a oreja le dice que es porque, como ya le dijo antes, hará que nuestro prota entienda toda la situación experimentándolo con su propio cuerpo. Esto lo decía mientras se acomodaba de forma muy provocativa en una cama extremadamente lujosa. En ese momento señala con su dedo directamente a Masaki y le dice que esa es la verdadera y única razón por la cual lo llevó a ese lugar privado. En ese instante ella se tira de espaldas en la cama y le dice a nuestro prota que en esa cama puede hacerle absolutamente lo que él quiera, pidiéndole el favor especial de que le machuque los ovarios. El prota ahora sí que no cree en nada. Estaba totalmente avergonzado y con los nervios de punta, pero ella muy coqueta le dice que, de rincón a rincón puede hacerle lo que desee y donde quiera. Ya se empezaba a desvestir ahí mismo, pero Masaki, con ganas de calmarla un poco antes de que pase algo irreparable, la llama por su nombre y le dice que por favor se espere. Pero al pronunciar su nombre, ella parece encenderse todavía más, diciéndole que al llamarla por su nombre, siente que su corazón se vuelca completamente. Algo que hace pensar a nuestro prota que esta chica es muchísimo más peligrosa de lo que se imaginaba al principio, esta chica es la más loquita y jodida de las dos hermanas. En ese momento Fuka se detiene un segundo y le pregunta a nuestro prota por si de casualidad todavía no estrena ese muñeco. Palabras que pusieron muy pero que muy nervioso a nuestro prota, quien rápidamente le pregunta si es que tiene algún problema en que todavía sea virgen. Así que ella le dice que entiende que le será difícil dar el primer paso sabiendo que todavía no vuela ese gorro, así que le añade con decisión que ella misma tomará la iniciativa de todo. ¿Será que esta chica tiene un largo recorrido ya? Algo me dice que ya está bien estrenada. En ese momento ella corre y toma a nuestro prota del cuello acercándolo bruscamente a ella. El prota, quien no puede sostenerse por el impulso, cae pesadamente encima de Fuka, pero ella le dice susurrando que tiene la comida servida a su total alcance y que simplemente debe tomarla, añadiendo que ahora podrá quitarle todo con sus propias manos. Masaki no puede con tanta timidez, solo puede pensar muy avergonzado que esa chica, con la misma cara de la mujer que ama, está invitándolo de forma tan agresiva a tomarla ahí mismo. No sabe qué hacer, así que Fuka le dice que una linda chica a la que le gusta Masaki, está ahí por su propia voluntad entregándose por completo. Rápidamente le pregunta que si no le importa, entonces podría aceptar darle y no consejos. Esto hace pensar profundamente a nuestro prota, si debe darle primero a la hermana antes que a quien realmente le gusta. Está en un gran dilema nuestro Chad. ¿Qué hará al final? Jajaja. Y eso mismo se pregunta nuestro prota internamente, pues no sabe qué camino tomar. Pero en ese momento crucial, se le viene a la mente un recuerdo nítido de su amorcito, la rubia Yuzuki, y se detiene rápidamente. Fuka no entiende qué es lo que pasa, pero el prota con un movimiento rápido la aleja de él. También, de forma instintiva, decide arreglarle la ropa que se estaba quitando y empieza a alejarse un poco, no sin antes decirle que se valore un poquito más a ella misma y que no sea tan facilita con cualquiera. Ella al notar que el prota se aleja le dice que no le importa si el prota la trata como si fuera Yuzuki, su hermana, añadiendo que, como Masaki puede observar con sus propios ojos, su rostro y su cuerpo son exactamente los mismos a los de la rubia.
El prota en ese momento entiende perfectamente el punto y le dice que ciertamente, si Fuka tuviera el mismo color de cabello y la misma ropa, él no tendría la confianza necesaria para poder distinguirlas. A lo que la loquita le responde que hay bastantes personas que intentan diferenciarlas de esa forma superficial, pero ahora hablándole directamente al corazón de Masaki, le dice que no importa si él puede o no distinguirlas, ya sea que las diferencie o que no les vea diferencia alguna, cualquiera de las dos opciones estará bien y listica para nuestro papucho. El prota al escuchar esa declaración tan directa no sabe ni qué responder, así que le pregunta si decir esas cosas tan locas no es ser demasiado descuidada con su persona. Pero ella le dice que solo se ve así de distinta porque probablemente es el tipo de personaje de cabello negro. Pero en ese momento toma el teléfono de la habitación y, llamando a la recepción del hotel, les pide que por favor le traigan un tinte de cabello color castaño claro, dándonos a entender a todos que quiere parecerse lo mayor posible a su hermana ahora mismo. Y así lo entiende Masaki, quien al escucharla, le pide que se detenga de inmediato y le pregunta si realmente se plantea teñirse el pelo del mismo color de Yuzuki en ese mismo instante. Ella, muy coqueta, le dice que simplemente quiere demostrarle su determinación de que no es necesario que las distinga, con que se parezcan lo suficiente para él, a ella le basta. Estas palabras hicieron sorprender de verdad al prota, quien piensa que esta chica es realmente rara y extrema. Así que rápidamente le dice que, ya viendo la determinación de esta loquita, entonces él no dudará más, pidiéndole por favor que se detenga en sus intentos desesperados de parecerse más a su hermana. Fuka se alegra muchísimo y le pide que entonces cuide de ellas dos por mucho tiempo. Pero en ese momento el prota la interrumpe de nuevo y le dice que ahí es precisamente donde está el gran problema, preguntando si ella de verdad está dispuesta a salir con un hombre que acaba de conocer hace unas horas, sin tener en cuenta sus propios sentimientos, añadiendo que tener una relación de 3 personas es algo muy raro y fuera de lo común, y le pregunta frontalmente si eso no le molesta en lo más mínimo. Fuka, por su parte, le dice con total seguridad que no le molesta para nada. Además de decirle a Masaki que, en realidad, no es la primera vez que se ven tan poco. Estas últimas palabras dejaron totalmente en blanco a nuestro prota, quien después de unos segundos se pregunta si es que acaso olvidó un encuentro previo con ese rostro tan parecido a la mujer que ama. Estaba realmente buscando y rebuscando en todos sus recuerdos pasados, pero en ese momento, Fuka le muestra su celular y Masaki, al revisarlo con cuidado, se da cuenta con horror de que es una foto de él mismo caminando. Así que el prota le pregunta desconcertado, ¿cuándo demonios le tomó esa foto? Pues no lo recuerda en absoluto. Fuka, por su parte, le dice que ella sí lo recuerda perfectamente. Algo que el prota le devuelve en forma de pregunta, indagando cuándo exactamente se la tomó y si fue a escondidas de él. Pero ella se disculpa con una sonrisa, diciéndole que ese día simplemente tenía muchas ganas de tomarle una foto. En ese momento Masaki, un poco más tranquilo, le dice que en realidad no le molesta tanto que le tomen fotos, pues ya está acostumbrado por sus amigos y por las pruebas de valor que le ponen a la gente por su cara. Así que Fuka le revela con toda la honestidad del mundo que no le bastaba con solo seguirlo a escondidas por la calle y tomarle fotos. Pero Masaki no entiende a qué más se refiere esta loquita. Ella le dice sin pelos en la lengua que se refiere a que también lo ha estado stalkeando intensamente en todas sus redes sociales. El prota le grita escandalizado el por qué lo hace, pero ella le dice con un tono triste que como no tenía el valor de hablarle de frente, entonces eso era lo mejor que podía hacer para sentirse cerca de él. Pero Masaki le pregunta desde cuándo exactamente lo hace, así que ella, recordando todo con detalle, le dice que desde hace más o menos 2 meses, allá por el mes de abril. Aquel día, ella regresaba a casa después de asistir a su academia y, cuando estaba en el vagón del metro, un tipo asqueroso se le acercó demasiado y empezó a acosarla sin descaro. Ella entendía perfectamente lo que le estaba pasando en ese momento de miedo, pero eso de que ese tipo la oliera de cerca era incluso peor de que la tocara, le hacía sentir un asco profundo y nauseabundo. Y justo cuando más desesperada y sola se sentía, fue nuestro prota quien, al darse cuenta de lo que pasaba, se interpuso valientemente y,
la salvó de una situación que pudo ser demasiado desagradable. En ese momento el prota se enfrentó cara a cara a este tipo y, como tiene esa cara de maloso legendario, a este abusador no le quedó de otra que irse corriendo. Fuka le relata todo esto afirmando que le impresionó muchísimo la forma de actuar de Masaki, tan precisa y contraria a la violencia innecesaria, además de actuar de forma muy inteligente y madura. Esta mujer está bien tragada del malardo de Masaki, jajaja. El prota por su parte, cree que ella le está tomando el pelo un poco, pero también le dice con sinceridad que él se ha topado con varios de esos incidentes en el metro y, la verdad es que no recuerda específicamente cuándo pasó lo de ella. Así que le pregunta a Fuka si todo lo que le está diciendo es porque realmente está de acuerdo en ser un extra o un añadido en la relación entre él y su hermana Yuzuki. Así que ella, poniéndose muy tímida y avergonzada pero con unos ojos llenos de amor puro, le pregunta que si acaso entonces no puede enamorarse después de la salvada tan heroica que le pegó nuestro papucho. El prota por fin comprende un poco mejor sus sentimientos y se sonroja aún por el halago. Pero Fuka sigue hablando y, ahora le dice que ella es solo una adolescente y que, sin pensarlo mucho, puede enamorarse perdidamente, añadiendo que es algo normal. Pero en ese momento toma de nuevo al prota de los hombros y lo recuesta con fuerza sobre la cama, para después decirle con determinación que, si él no da el primer paso definitivo, entonces ella misma lo hará sin dudarlo. Y justo cuando se iba a consumar ese acto de pasión, llega de la nada nuestra rubia favorita, y con una cara de mal genio que asusta a cualquiera, lo sorprende en plena acción. En ese momento ella le grita furiosa a su hermana, por lo que estaba a punto de hacer a sus espaldas, y Fuka le revela sin miedo que solo estaba asaltando al caballero, que va a salir con ellas dos de ahora en adelante. Así que Yuzuki, al entender lo que estaba pasando realmente, les dice que bueno, que así es como debería estar sucediendo todo al fin y al cabo. En ese momento el prota le pregunta confundido, el cómo demonios supo dónde estaban exactamente, y ella le responde que Fuka ya le había dado toda la información previa, añadiendo que fue ella misma quien lo trajo a su hotel privado. Estas palabras dejaron en shock absoluto a nuestro prota, quien se dice a sí mismo que ellas son las verdaderas dueñas de todo ese lujoso lugar. Pero en ese momento, Yuzuki empieza a subirse también a la cama y le dice que eso hará que sea mucho más fácil avanzar con la charla pendiente y apretando cariñosamente a su hermana. Le dice que si lo que de verdad desea es un trío, entonces podrá hacerlo en ese mismo instante y en esa habitación con ellas dos juntas, algo que Fuka también confirma emocionada. Están bien jodidas estas loquitas, quieren ordeñar a nuestro prota a como de lugar. Pero Masaki en ese momento, y con tanta información de golpe, decide pedirles con calma que lo dejen primero organizar la situación en su cabeza, solo les pide un poco de tiempo para poder pensar bien las cosas. Unos minutos después y ya con los ánimos más calmados, las chicas le explican finalmente a nuestro prota que ese lugar en donde están es el piso superior de la casa que les compraron, supongo que sus padres millonarios, para que ellas dos vivan tranquilas y cómodas mientras van a la escuela. Estas palabras hicieron pensar profundamente a nuestro prota, quien se dice que, a pesar de estar en la casa de las chicas que le gustan, los nervios por la abismal diferencia de nivel social le ganan por mucho a su emoción inicial, todo lo deja demasiado sorprendido y fuera de lugar. En ese momento las chicas toman de nuevo la palabra para dejar las cosas claras. Primero Yuzuki le dice que nuestro prota se le declaró ese mismo día y ella aceptó, pero con la condición inamovible de incluir a su hermana en la ecuación. Y Fuka por su parte aclara que ella después de eso siguió a nuestro prota y, después lo trajo a ese hotel para hacerle cochinadas, y con algo de pesar se dice que, lástima que su hermana la detuvo justo antes de que lograra su cometido final. Pero ellas en ese momento empiezan a discutir de nuevo de forma cómica por nuestro prota y, por sus propios defectos personales. Pero para Masaki, era evidente que Yuzuki tiene una personalidad totalmente distinta a como se muestra en la escuela. Así que en ese momento las detiene en seco y les pregunta la razón real por la cual las dos, siendo tan hermosas, quieren salir precisamente con él.
En ese instante Yuzuki toma la palabra y, después de aclararse la garganta con elegancia, le dice que todo pasó también en el mes de abril, jaja, igual que la loquita de su hermana. Añadiendo que mientras caminaba sola por la calle, un grupo de universitarios pesados empezó a coquetear con ella de forma agresiva y cuando ella estaba a punto de explotar porque esos tipos se estaban pasando de la raya, nuestro prota pasó por al lado de ellos y, con solo mirarlos fijamente con esa cara de pocos amigos, los espantó enseguida. Los tipos solo pudieron correr despavoridos suplicando por sus vidas. El prota se queda pensativo y le dice que eso tampoco lo recuerda para nada, pues ha visto demasiadas de esas situaciones en la calle y siempre se iba lo más rápido posible para no asustar él mismo a las mujeres a quienes ayudaba con su cara de criminal. Así que Yuzuki le confiesa que esa es la verdadera y única razón por la que ella se enamoró perdidamente de nuestro prota. Que no se note que es bien cliché todo, jajaja. El prota también lo sabe y se da cuenta de que estas dos locas se enamoraron de él por unas razones tan simples y prácticamente iguales. Así que algo molesto, Masaki les pregunta si acaso ellas son de ese tipo de mujeres que se enamoran fácilmente de cualquiera que las ayude. Pero ambas en ese momento lo niegan rotundamente y con fuerza. Enseguida corren rápidamente al lado de nuestro prota y, al sentarse muy pero que muy pegadas a él, le revelan que nunca antes se habían enamorado de nadie en su vida, pero esto que les acaba de pasar con nuestro papucho es la prueba definitiva de que no solo son iguales en rostro y cuerpo, sino que sus sentimientos y acciones están perfectamente sincronizadas. Y la verdad, yo tampoco encuentro fallas en su lógica, jajaja. Solo pueden exponer esos detalles al prota, haciéndole creer firmemente que su sincronización como gemelas es algo real y místico, añadiendo que si tuvieran que definir lo que ellas son con palabras bonitas, entonces la frase sería que son las gemelas del destino. Autor algo más original, compadre. En ese momento las chicas le dicen que desde ese mismo instante en que la salvó a cada una por separado, lo estuvieron buscando sin descanso y ahora que por fin han encontrado a quien les gusta de verdad, han decidido darse esa oportunidad de vida única. Y por eso, para lograr que él ame a las dos por igual, desde ese momento ellas harán cualquier cosa que sea necesaria por nuestro papucho. El prota finalmente comprende toda la situación y, convenciéndose de que lo que Yuzuki le dice es verdad sobre las gemelas del destino, entonces él siente que debería ser el milagro que hace andar ese destino compartido. Así que rápidamente acepta ser el novio oficial de las dos bellezas. Pero como todo un chat de leyenda, corre de una vez a tomarlas y a saborearlas como se debe, pero mientras lo hace, les grita con entusiasmo que vayan a él con todo lo que tengan preparado. Y ellas, muy felices y radiantes, le dicen que desde ese mismo momento, esperan contar con él para absolutamente todo en sus vidas. En ese momento cada una le da un severo besote tronado en los cachetes al prota y le dicen que, de igual forma, él es su persona predestinada. Pero al verlas así tan cariñosas y tan tiernas, Masaki se dice internamente que, como un estudiante de preparatoria joven y sano que es, simplemente no puede dejar pasar esa oportunidad de oro que le dio la vida. Pues aunque conozca a Fuka desde hace muy poco tiempo, siente que eventualmente también llegará a amarla con la misma intensidad que a la rubia. Y mientras el prota seguía divagando sobre su glorioso futuro, ellas ya se estaban encuerando de nuevo. Así que el prota decide detenerlas con esfuerzo y pedirles que por favor vayan un poco más despacio con todo. Algo que no les agradó de a mucho a las gemelas impacientes, pues ellas ya quieren saboreárselo por completo. En ese instante Yuzuki recuerda algo importante y, señalando con su mano el lujoso lugar donde están, le dice a Masaki que desde ese preciso día, él deberá vivir obligatoriamente en ese lugar con ellas, pues esa será su nueva casa oficial. Estas palabras dejaron en un shock total al prota, quien no sabía cómo las cosas habían escalado de 0 a 100 tan malditamente rápido, pero también se recriminaba el hecho de que no es bueno andar diciendo sí a todo solo por puro impulso del momento. ¿Qué nos espera de esta grandiosa obra? ¿El prota se volverá un princeso con el tiempo, o debutará como los grandes muy pronto? Lo averiguaremos sin falta en la próxima entrega.
Con esto, terminamos el resumen de la primera parte de este gran manga. Queremos agradecer el apoyo de nuestros primeros miembros oficiales del canal a nuestro proyecto, además de invitarte para que también te sumes al canal y nos ayudes a seguir creciendo cada día. Gracias a todos. Recuerda que, si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Déjanos tu like, esto nos motiva para seguir trayendo más historias como esta, y por último, cuéntanos en los comentarios qué te pareció el manga o si te gustaría una siguiente parte, te estaremos leyendo. Nos vemos en el próximo video.